La joyería amatista estaba situada en el corazón de Sunrise, en un antiguo edificio de 2 plantas con vidrieras. Laura Brooks, la propietaria, estaba detrás del mostrador, ajustando los anillos de la vitrina. Sus finos dedos se movían con la precisión de un cirujano, desplazando las joyas fracciones de milímetro hasta que el conjunto quedaba perfecto. Dio un paso atrás, examinó críticamente el resultado y asintió satisfecha. Señora Brooks, ha llamado el proveedor de amberes, dijo su ayudante Verónica, asomándose a la trastienda. Las piedras llegarán el martes. Bien, sonrió Laura. Así tendremos lista la nueva colección para el fin de semana. Verónica asintió y volvió al trabajo. Laura miró el reloj. Eran las 6:30. Media hora más y podríamos cerrar. Se enderezó, estirando la espalda rígida. Había sido un día ajetreado. 3 artículos personalizados, una reunión con un nuevo proveedor y un sinfín de llamadas telefónicas. Pero le encantaba su trabajo. Amethyst fue su creación, que construyó desde cero a lo largo de 10 años. Empezó con un minúsculo taller donde fabricaba sus propias joyas. Fue ampliando poco a poco hasta llegar a una pequeña tienda, y luego al salón actual, con taller y 3 empleados. Sus clientas apreciaban su gusto, su atención al detalle y su capacidad para adivinar sus deseos. El sol del atardecer tiñó el interior de la tienda de cálidos tonos dorados. Laura se acercó al escaparate, que daba a la calle peatonal. El amanecer de otoño era especialmente bello. Las callejuelas de arce resplandecían de naranja y rojo, creando un contraste con el cielo turquesa. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre de su teléfono móvil. Emily apareció en la pantalla. «Hola, cariño», respondió Laura con un tono cálido en la voz. «Mamá, ¿vienes pronto?» La voz de la hija de 8 años sonaba impaciente. «En media hora, conejita». «¿Por qué?» «La señora Parker ha hecho una cazuela de calabaza y quiero que la pruebes mientras está caliente». Laura sonrió. La señora Parker, una vecina mayor, a menudo cuidaba de Emily después del colegio, cuando Laura llegaba tarde a la tienda. «Por supuesto, cielo. Enseguida voy». «¿Ha llamado papá?» Hubo una breve pausa. «No. Me dijo esta mañana que esta noche llegaría tarde». Laura frunció el ceño, pero intentó que no se le notara en la voz. «Me alegro. Entonces nos vemos muy pronto». Laura colgó el teléfono y suspiró. Russell volvía a quedarse hasta tarde. Era la 4ª vez esta semana. Podía entenderlo si tenía un juicio importante, pero él no había mencionado nada parecido. El ejercicio de la abogacía de su marido siempre le había llevado mucho tiempo, pero en los últimos meses parecía haberse trasladado por completo a su despacho. Media hora más tarde, Laura cerró la tienda y se subió a su berlina plateada. De camino a casa, intentó ordenar sus ideas sobre el día, pero sus pensamientos volvían obstinadamente a Russell. ¿Cuándo había empezado a cambiar su relación? ¿Hace 1 año? ¿2 años? Era difícil saberlo. El cambio había sido gradual. Primero cenas menos frecuentes juntos, luego menos charlas, luego fines de semana de trabajo. Era como si el mar se alejara lentamente de la orilla. Cada ola se llevara un grano de arena, y en algún momento te dabas cuenta de que había metros de playa vacía entre tú y el agua. La casa de la familia Brooks estaba en un barrio tranquilo, a 15 minutos del centro. Tenía 2 plantas, un jardín bien cuidado y una valla blanca. El clásico sueño americano. Cuando ella y Russell la habían comprado hacía 8 años, Laura estaba segura de que pasarían aquí su vida. Criarían a sus hijos y envejecerían. Al aparcar delante de la casa, se dio cuenta de que las ventanas del despacho de Russell estaban oscuras. Aunque había dicho que llegaría tarde a casa, Laura tenía un atisbo de esperanza de que su marido llegara antes de lo habitual. Al parecer, esta noche no. «Mami». Emily salió corriendo a su encuentro en cuanto Laura abrió la puerta principal. Por fin, la señora Parker había dejado la cazuela en el horno. Laura abrazó a su hija, aspirando el aroma del champú para bebés y los lápices de colores. Emily era una réplica exacta de Russell. Los mismos expresivos ojos marrones, los mismos hoyuelos en las mejillas cuando sonreía. «Gracias, señora Parker», asintió Laura a la mujer mayor, que estaba haciendo la maleta en el pasillo. «De nada, querida», sonrió la vecina. «Emily es una chica lista. Ha hecho los deberes sin que se lo recordaran. Hay ensalada en la nevera para el guiso.
Cuando la vecina se fue, Laura y Emily cenaron a solas. Su hija habló del colegio, del nuevo profesor de arte, del próximo concurso de elocución. Laura escuchaba atentamente, hacía preguntas, pero parte de su mente volvía inevitablemente a pensar en su marido. «Mamá, ¿estás triste?», preguntó Emily de repente, dejando a un lado el tenedor. Laura parpadeó, volviendo a la realidad. «No, cariño, solo un poco cansada. Ha sido un día muy largo». Emily ladeó la cabeza y estudió el rostro de su madre con la seriedad de la que solo son capaces los niños. Eso es lo que dice papá cuando le pregunto por qué está triste. Algo punzó el corazón de Laura. «Papá está triste. ¿Te lo ha dicho?». Emily negó con la cabeza. «No, pero puedo verlo. Ya no se ríe tanto como antes. Y siempre está mirando el móvil». Laura tomó la mano de su hija entre las suyas. «Sabes, los adultos pueden estar muy ocupados a veces. Eso no significa que estén tristes. Simplemente tienen muchas cosas que hacer y de las que preocuparse». Emily asintió, pero su mirada seguía siendo incrédula. Después de cenar, lavaron juntas los platos y luego Laura ayudó a su hija con los deberes de matemáticas. A las 9, Emily estaba en la cama con un libro. «¿Me lo lees?», preguntó tendiéndole a su madre un destartalado volumen de cuentos de hadas. «Por supuesto», se acomodó Laura a su lado, abriendo el libro en el marcapáginas. 20 minutos después, Emily estaba dormida. Laura salió con cuidado de la habitación de la niña, dejando encendida la luz nocturna. A su hija le daba miedo la oscuridad total. Sola, Laura se sirvió un vaso de vino tinto y se instaló en el salón con un libro. Pero las palabras de la página no formaban frases. Eran casi las 11 y no había habido ninguna llamada ni mensaje de Russell. Se habían conocido hacía 13 años en un acto benéfico. Laura acababa de licenciarse en diseño de joyas y trabajaba como ayudante en un taller. Russell era un aspirante abogado en un gran bufete. Ambicioso, carismático, con un futuro brillante. La conquistó con su confianza y su genuino interés por su trabajo. Russell escuchaba, hacía preguntas, memorizaba detalles. 3 meses después se fueron a vivir juntos y un año más tarde se casaron. Los primeros años fueron felices. Se apoyaron mutuamente en sus aspiraciones profesionales y superaron juntos los retos. El nacimiento de Emily completó la familia. Laura recordaba a Russell llorando mientras sostenía en brazos a su hija recién nacida, la única vez que había visto llorar a su marido. ¿Qué había cambiado? ¿Cuándo se había interpuesto entre ellos aquel muro invisible? Tal vez fuera cosa suya. En los últimos años, Amatista le había exigido cada vez más tiempo y energía. Pero la carrera de Russell también iba en ascenso. Se había convertido en socio de su propio bufete y su especialidad, el derecho mercantil, le proporcionaba unos ingresos estables y una buena reputación. Ambos tenían trabajos muy ocupados, pero ¿era motivo para distanciarse? La puerta principal se abrió, interrumpiendo las cavilaciones de Laura. Se oyeron pasos en el pasillo. Dejó el libro, se enderezó, pero no se levantó. «Hola». Russell entró en el salón, aflojándose la corbata. «¿Sigues levantada?». No era una pregunta, sino más bien una afirmación, y Laura percibió en ella un atisbo de decepción, como si hubiera esperado encontrar la casa tranquila y a oscuras. «He estado sentada con un libro», señaló un vaso de vino. «¿Quiere uno?». «No, gracias». Tomé una copa con un cliente. Russell era un hombre alto con el pelo oscuro, en el que las primeras canas habían aparecido recientemente en las sienes. Tenía los rasgos adecuados, una barbilla fuerte, una mirada atenta. Siempre había atraído la atención de las mujeres. Ahora parecía cansado, sombras bajo los hombros caídos. «¿Cómo está Emily?», preguntó sentándose en la silla de enfrente. «Está bien. Te echa de menos», hizo una pausa Laura. «El colegio organiza un concurso de recitación en otoño y ella quiere participar». «Estupendo», asintió Russell. «¿Había elegido un poema?». «Todavía no. Creo que le gustaría comentarlo contigo. Siempre se te ha dado mejor la poesía que a mí». Era una pequeña trampa, se dio cuenta Russell. Sus labios se apretaron ligeramente. «Intentaré sacar tiempo este fin de semana». «También lo prometiste el fin de semana pasado», le recordó Laura con suavidad. «Sí, lo siento. He tenido mucho trabajo. Este proceso corporativo está ocupando todo mi tiempo». Laura sabía que debía pedir detalles, como había hecho otras veces. Preguntar por el cliente, los detalles del caso,
la estrategia de defensa, pero las palabras se atascaron en algún lugar de su interior. «Voy a ducharme y a acostarme», dijo Russell, levantándose. Había sido un día larguísimo. Laura asintió. Él se inclinó para besarle la mejilla y ella percibió un olor desconocido. No era su colonia habitual, algo más dulce, con un toque de flores. El corazón le dio un vuelco, pero su rostro permaneció imperturbable. «Buenas noches», dijo levantando la copa. Cuando Russell subió las escaleras, Laura permaneció sentada, escuchando los sonidos de él, comprobando cómo estaba Emily, abriendo la puerta de su habitación, entrando en el estudio, el sonido del agua en la ducha, los sonidos familiares que habían constituido la música de fondo de su vida en común durante 10 años. Pero ahora había notas falsas en esa melodía. El olor desconocido, retornos tardíos, las excusas sobre el trabajo, las llamadas repentinas que contestaba al salir de la habitación. Laura bebió un sorbo de vino. Quizás se lo estaba inventando todo. ¿Podría ser realmente todo el estrés y el trabajo? Recordó que hacía 2 meses Russell había empezado a ir al gimnasio por las mañanas, por primera vez en 10 años de matrimonio. Por salud, le había explicado entonces. Renovó su vestuario, cambió su corte de pelo, empezó a usar una nueva colonia. Signos clásicos de un hombre que intenta impresionar. Pero no a su mujer, que lo había visto con sobrepeso y camisetas viejas, y nunca había sido un problema. Quizá fuera la crisis de los 40. Russell acababa de cumplir 40 años. Laura había oído que a esa edad los hombres empezaban a replantearse su vida, lamentando las oportunidades perdidas, buscando la validación de su atractivo. Ella cumplió 38 el mes pasado. Russell lo había olvidado, por primera vez en todos sus años de matrimonio. Se acordó al día siguiente, se disculpó y le regaló unos pendientes de zafiro, caros, elegidos con gusto, como si le devolviera el favor. Laura se los había puesto 2 veces. Terminó su vino y subió las escaleras. En el dormitorio, Russell ya dormía, o fingía dormir. Laura se desnudó en silencio, se puso el camisón y se tumbó a su lado, guardando las distancias. Antes se habían dormido con los cuerpos en contacto. Un brazo alrededor de la cintura de él, las piernas entrelazadas, el aliento en la nuca de él. Ahora cabía otra almohada entre ellos. El sueño no llegaba. Laura miraba al techo, escuchando la respiración de su marido. Algo estaba cambiando sutilmente en su relación. Era como la arena de un reloj, grano a grano, fluyendo del frasco superior al inferior. Al día siguiente, Emily notó un cambio en el comportamiento de su padre cuando desayunó con ellos, algo poco frecuente en las últimas semanas. «Papá, ¿tienes colonia nueva?», le preguntó mientras la abrazaba antes de marcharse. «Sí». Russell parecía un poco avergonzado. «¿Te gusta?». «No lo sé», Emily arrugó la nariz. «La antigua era mejor». Russell sonrió tenso. «Ya te acostumbrarás». Laura observó este intercambio de comentarios, fingiendo estar ocupada preparando una fiambrera para su hija. Me preguntaba a quién le importaba este nuevo olor. Aquella tarde, cuando Laura regresó del trabajo, Emily la recibió con una expresión de preocupación en el rostro. Papá llamó y dijo que iba a llegar muy tarde. Además, mañana por la mañana tiene una reunión importante, así que no puede llevarme al entrenamiento de natación. Laura asintió, ocultando su decepción. «No pasa nada, cariño. Cambiaré la cita y te llevaré yo misma». «Ha recibido una llamada extraña mientras hablábamos con él», añadió Emily, observando la reacción de su madre. «Y dijo que me llamaría más tarde, pero no lo hizo». «Debía de estar ocupado», dijo Laura, tratando de mantener la voz ligera. «Estaba hablando con una mujer». Emily miró a su madre con esa expresión sagaz que a veces asustaba a Laura con su adultez, y salió rápidamente de la habitación para que no la oyera. Laura sintió que algo en su interior se apretaba, pero no dejó que se le notara. «Papá tiene muchas compañeras, cariño. Eso es normal». Emily frunció el ceño, claramente insatisfecha con aquella explicación, pero no discutió. Aquella noche, Russell llegó a casa a medianoche. Laura fingió dormir. Se desnudó en silencio y se tumbó a su lado. Ella percibió el mismo aroma floral, ahora aún más nítido. Y algo más, el perfume de otra persona. Laura estaba tumbada con los ojos cerrados, pero algo en su interior se estaba rompiendo por fin. Todas las pequeñas rarezas de los últimos meses estaban formando una imagen que no quería ver.
pero ahora no podía ignorarlo. 3 días después, la situación se repitió. Russell dijo que llegaría tarde. No se presentó a cenar, no llamó a su hija antes de acostarse. Volvió tarde, oliendo a perfume ajeno. Laura luchó por mantener su rutina normal. Se levantaba a las 7, preparaba el desayuno, llevaba a Emily al colegio, trabajaba en la tienda, ayudaba a su hija con las clases, la acostaba. Y cada día se daba más cuenta de que su matrimonio se desmoronaba ante sus ojos. Pero no estaba preparada para dar el paso decisivo. Hacer una pregunta directa, organizar una confrontación, exigir una explicación. Como si admitir el problema en voz alta fuera a hacerlo real. En lugar de eso, Laura empezó a observar. Se fijó en los pequeños detalles. El modo en que Russell se ponía tenso cuando sonaba el teléfono, cómo apartaba rápidamente la pantalla cuando ella entraba en la habitación, cómo le cambiaba la voz cuando hablaba de trabajo. Todo formaba un mosaico que ella no quería formar, pero que se estaba formando solo. Emily también estaba notando el cambio. La chica se había vuelto más tranquila, más pensativa. Una noche, cuando Laura la acostaba, preguntó, «Mamá, ¿se han peleado papá y tú?» «No, cariño», Laura acarició el pelo de su hija. «¿Por qué lo preguntas? Apenas os habláis, y papá está siempre ocupado. Y te pones triste cuando piensas que no puedo ver». Laura abrazó más fuerte a su hija. «Los adultos tienen momentos difíciles, pero no tienes por qué preocuparte. Papá y yo lo solucionaremos». Emily asintió, pero aún había duda en sus ojos. Laura no sabía si creía sus propias palabras. El domingo amaneció nublado. Laura estaba junto a la ventana de la cocina, con una taza de café, mirando cómo el viento movía las hojas caídas por el jardín. Los domingos solían ser el día de la familia. Desayuno de tortitas, paseo por el parque, quizá una visita a un museo o al cine. Pero hoy Russell se había marchado a la oficina, alegando una urgencia laboral. 4º domingo consecutivo. «Mamá, ¿volverá pronto papá?» Emily se sentó a la mesa y pasó el tenedor por los restos de sirope de arce del plato. «No lo sé, cielo. Dijo que intentaría estar libre para la cena». Emily bajó la cabeza. Laura pudo ver en sus ojos la decepción que reflejaban los suyos. «¿Sabes qué?» Laura dejó la taza a un lado. «Vayamos nosotros al parque. El tiempo no es el mejor, pero podemos llevar un termo de chocolate caliente y pan para los patos». A la chica se le iluminó un poco la cara. «¿Aún podemos pasarnos por la librería?» «Claro que sí», sonrió Laura, feliz de poder levantar al menos un poco el ánimo de su hija. 1 hora más tarde estaban dando de comer a los patos en el parque de la ciudad. Emily se reía viendo cómo los pájaros se arrebataban trozos de pan unos a otros. Laura sacaba fotos de su hija, intentando capturar los momentos de alegría. Últimamente eran cada vez menos. «Mamá, ¿recuerdas cómo os conocisteis, papá y tú?», preguntó Emily de repente mientras se acomodaban en un banco con un termo. La pregunta pilló desprevenida a Laura. Tomó un sorbo de chocolate caliente, tratando de ocultar su confusión. «Claro que me acuerdo. ¿Por qué lo preguntas?» Emily se encogió de hombros. «Por curiosidad. Las películas siempre muestran a gente que se conoce, se enamora y vive feliz para siempre». «¿Cómo fue para ti?», Laura suspiró. «¿Cómo le explicas a una niña que la vida real es más complicada que el guión de una película?» «Nos conocimos en un acto benéfico», comenzó, hundiéndose en sus recuerdos. «Yo acababa de salir de la universidad y trabajaba en una joyería como dependienta. Y tu padre era un joven abogado en un gran bufete. ¿Y se enamoró de ti a primera vista?» Los ojos de Emily se iluminaron con romántica expectación. Laura se rió suavemente. «No exactamente. En realidad, derramó champán sobre mí». «¿Lo derramó?» Emily soltó una carcajada. «Sí, arruinó mi único vestido decente. Y luego se disculpó toda la noche. Insistió en que pagaría la tintorería, y cuando me negué, se ofreció a invitarme a cenar. Eso fue hace 13 años, pero Laura recordaba aquella noche con tanta claridad como si hubiera ocurrido ayer. Russell con el traje azul marino que resaltaba sus ojos. Su disculpa avergonzada se convirtió en una sonrisa encantadora. La forma en que escuchaba su historia sobre el trabajo como si fuera lo más interesante del mundo. «¿Y fuisteis a cenar?» «Al día siguiente», asintió Laura, «a un pequeño restaurante italiano de Oak Street. Ya no está, cerró hace unos años.
Hablamos hasta la hora de cerrar y luego paseamos por el paseo marítimo hasta las 2 de la madrugada. ¿De qué hablasteis? Emily apretó las manos alrededor de la taza, escuchando ansiosa la historia. De todo en el mundo. Libros, música, nuestras familias, sueños. Tu padre quería ser juez y yo soñaba con abrir mi propio taller. Laura recordaba a Russell hablando de su deseo de hacer justicia, de defender a los acusados injustamente. Cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de la ley y la justicia. Ese idealismo le atraía, era una soñadora de corazón. ¿Y luego os casasteis? No enseguida, sonrió Laura. Al principio salimos juntos durante casi un año. Íbamos al cine, a conciertos, de excursión. Tu padre me enseñó a esquiar, y yo le enseñé a hacer joyas. Venía a menudo a mi taller después del trabajo. Me miraba trabajar, me hacía preguntas. Laura se quedó en silencio, inmersa en sus recuerdos. Todo parecía tan sencillo entonces. Eran jóvenes, enamorados, entusiastas. El mundo estaba a sus pies. ¿Y entonces? Emily insistió. Entonces nos fuimos a vivir juntos, continuó Laura volviendo a la realidad. Alquilamos un pequeño piso para dos. Un año después nos casamos. Y 2 años después llegaste tú, nuestro mayor tesoro. Tocó la nariz de su hija y ésta sonrió, pero enseguida volvió a ponerse seria. ¿Por qué trabaja ahora papá todo el tiempo? ¿Se ha desenamorado de nosotras? El corazón de Laura se apretó dolorosamente. No, cariño, claro que no. Es solo que a veces el trabajo puede consumir mucho tiempo. Los adultos tenemos periodos difíciles, pero eso no significa que dejemos de querernos o de quererte. Emily asintió, pero sin mucha convicción. Laura se dio cuenta de que su hija percibía la falsedad de sus palabras. Los niños tienen un radar asombroso para detectar las mentiras de los adultos. Después del parque se detuvieron en una librería donde Emily eligió un nuevo libro de aventuras. En casa, Laura hizo la comida. Vieron unos dibujos animados y luego Emily se ocupó de sus deberes mientras Laura se ocupaba de la correspondencia para la tienda. El teléfono de Russell, olvidado sobre la mesa de la cocina, vibró de repente. Laura echó un vistazo a la pantalla y se quedó paralizada. Un mensaje de un contacto guardado como decía, «Te echo de menos. ¿Cuándo te veré?» Laura sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Se apartó del teléfono como una serpiente venenosa. No, no significaba nada. Des podía ser cualquiera. Un colega, un cliente, un viejo amigo. El mensaje podía ser completamente inocente. Pero entonces, ¿por qué se guarda el contacto con una sola letra? ¿Por qué no el nombre completo? El teléfono volvió a vibrar. Laura no aguantó y volvió a mirar. Ayer fue mágico. Quiero repetirlo. Le zumbó la cabeza. Las sospechas de las últimas semanas tomaron forma concreta. Todo encajaba. Las devoluciones tardías, la nueva colonia, la falta de atención a la familia. Laura respiró hondo, tratando de calmarse. Quizá estaba malinterpretando la situación. Quizá se trataba de algún tipo de contexto laboral. ¿Y si montaba una escena y resultaba estar equivocada? La mantequilla chisporroteó en la sartén, distrayéndola de sus sombríos pensamientos. Hay que hacer la comida. La vida normal debe continuar, al menos por el bien de Emily. Russell no volvió por la tarde. Llamó sobre las 7, diciendo que se le hacía tarde. Su voz sonaba tensa. Laura no mencionó los mensajes. Todavía estaba indecisa, indecisa de dar un paso decisivo. ¿Y si era inocente? ¿Y si arruinaba su matrimonio por un malentendido? Se fue a la cama sola con un libro, pero no podía concentrarse en el texto. En su mente se agolpaban retazos de frases, escenas de su vida en común, momentos que le habían parecido significativos y que ahora cobraban un nuevo sentido. Russell regresó casi a medianoche. Laura fingió dormir, escuchándole desvestirse en la oscuridad, deslizándose con cuidado bajo las sábanas, intentando no despertarla. Un muro invisible se interponía entre ellos y Laura no sabía cómo derribarlo. Al día siguiente, durante el desayuno, Russell se mostró inusualmente hablador, curioso por los planes de Emily para el día, prometiendo volver pronto y jugar con ella a un juego de mesa. Laura observó esta actuación, tratando de encontrar un rastro de culpabilidad en su rostro. Pero Russell estaba impecable. Un padre cariñoso, un marido atento. Solo sus ojos mostraban tensión. ¿Cómo va el caso Henderson?
Preguntó Laura cuando Emily salió para prepararse para ir al colegio. Russell se estremeció ligeramente. Lentamente. Hay mucho papeleo que analizar. ¿Quizá pueda hacer algo para ayudar? Laura observó atentamente su reacción. Ordenar los papeles, organizarlos. No, respondió demasiado rápido y con demasiada dureza. Quiero decir, gracias, pero se trata de información confidencial. Confidencialidad del cliente, ya sabe. Eso no le había impedido hablar antes con ella de los detalles de los casos, omitiendo los nombres. Ella era a menudo su primera oyente cuando ensayaba para el tribunal. ¿Qué había cambiado? Por supuesto, sonrió tratando de mantener un tono de voz informal. Pensé que podría ayudar. Después de desayunar, Russell se marchó a la oficina y Laura llevó a Emily al colegio. Todo el día en la tienda estuvo distraída. Calculó mal 2 veces. Se olvidó de volver a llamar al proveedor. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Russell, a su teléfono, al misterioso D. Por la tarde, para sorpresa de Laura, Russell regresó antes de lo habitual. Le había traído a Emily un nuevo juego de mesa y habían estado aprendiendo las reglas juntos, sentados en la alfombra del salón. Laura los observaba desde la cocina, preparando la cena. Desde fuera parecían una familia normal y feliz. Durante la cena, Russell contó anécdotas divertidas de la oficina, hizo reír a Emily, preguntó por los negocios de Laura. Ella respondía, mantenía la conversación, pero por dentro sentía un creciente malestar. Esta repentina atención parecía poco sincera, deliberada, como si tratara de enmendarse. Después de cenar, cuando Emily se fue a su habitación a terminar los deberes, Russell ayudó a Laura a recoger la mesa y fregar los platos. Trabajaron en silencio, uno al lado del otro, como habían hecho cientos de veces a lo largo de los años de matrimonio. Pero ahora el silencio entre ellos era tenso, incómodo. Laura, dijo Russell de pronto, sin mirarla. Tengo un viaje de negocios la semana que viene, a Boston durante 3 días. Laura se quedó inmóvil, con el plato en la mano. ¿Un viaje de negocios? No lo habías mencionado antes. Se ha decidido hoy. Russell limpió la sartén con diligencia. Cliente importante. Tengo que firmar el contrato en persona. Ya veo. Laura puso el plato en el armario. ¿Qué días? De martes a jueves. Ella asintió sin comentar nada. 3 días. Russell solía evitar los viajes de negocios. Prefería manejarlo todo por videoconferencia. ¿Qué ha cambiado? Quizá Emily y tú podríais venir conmigo, sugirió él, apartando la mirada. Boston está precioso ahora, otoño. Parques. Emily tiene colegio, contestó Laura. Y yo tengo una tienda, pero gracias por la oferta. Laura pudo ver el alivio en su rostro. No quería que se fueran. La oferta era una formalidad. Por la noche, mientras acostaban a Emily, la niña pidió que le contaran un cuento. Papá, cuéntame algo, por favor, pidió abrazando al osito de peluche. Russell se sentó en el borde de la cama. Vamos a pensar, ¿qué tal un cuento sobre una princesa que salvó a un dragón? Sí. Emily se puso cómoda, preparándose para escuchar. Laura se quedó en la puerta, viendo cómo su marido inventaba la historia sobre la marcha, cambiando las voces de los distintos personajes y haciendo reír a su hija. En esos momentos era fácil olvidar las sospechas, los mensajes, toda la extrañeza de los últimos meses. Cuando Emily se durmió, salieron de la habitación, dejando la luz de noche encendida. Siempre cuentas las historias mejor que yo, comentó Laura en el pasillo. Eso no es cierto, sonrió Russell. Simplemente tengo más práctica inventando historias. De formación profesional, de abogado. Era un chiste viejo, pero ahora sonaba amargo. ¿Cuántos cuentos chinos le había inventado? Estaré en mi despacho, tengo que prepararme para la reunión de mañana, dijo Russell. Por supuesto, asintió Laura. Leeré en el salón. Se inclinó para besarle la mejilla, pero ella se apartó torpemente, fingiendo arreglarse el pelo. Sus ojos se cruzaron durante una fracción de segundo y algo parecido a la culpa brilló en la mirada de él. La noche se alargó lentamente. Laura estaba sentada en el salón con un libro, pero no podía concentrarse en el texto. Sus pensamientos giraban en torno a Russell, el viaje de negocios, los mensajes misteriosos. Quería levantarse, caminar hasta el estudio, abrir la puerta y exigir una explicación. Pero algo la retenía. El miedo a descubrir la verdad, la reticencia a destruir a su familia.
la incertidumbre sobre sus sospechas. Hacia las 11, Russell salió del despacho con el teléfono en la mano. «Tengo que coger una llamada», dijo. «Está relacionada con el trabajo. Saldré al porche trasero para no molestarte». Laura asintió, sin apartar los ojos de su libro. Cuando se cerró la puerta del porche, dejó el libro a un lado y escuchó. La voz de Russell estaba apagada. No podía distinguir las palabras, solo la entonación. Suave, tranquila, nada profesional. Emily apareció en la puerta del salón tan de repente que Laura se sobresaltó. «Cariño, ¿qué haces? Es tarde. Deberías estar en la cama». «Quería un poco de agua», murmuró somnolienta. «¿Dónde está papá?» En el porche, hablando por teléfono. Emily asintió y se dirigió a la cocina. Laura la oyó servir agua, y luego los pasos de la niña se silenciaron en el pasillo. Supuso que Emily se había ido a su habitación, pero un momento después su hija regresó al salón. «Mamá», su voz sonaba extraña. «Papá está hablando con alguien raro». Laura se puso tensa. «¿Qué quieres decir?» Iba a preguntarle si venía a darme las buenas noches otra vez, así que me acerqué a la puerta del porche. «Y le dice Sol, y yo también te echo de menos a alguien». Laura sintió que la sangre se le escurría de la cara. Rayito de Sol era como Russell llamaba solo a Emily, y a veces al principio de su relación, a la propia Laura. «Lo habrás oído», dijo ella intentando mantener la calma. «Papá está hablando de trabajo». Emily negó con la cabeza. «No, desde luego que le he oído». También dijo, «No puedo hablar mucho, podrían oírme». ¿Se refería a nosotras? Laura se tragó con dificultad el nudo que tenía en la garganta. «Debe ser algún cliente importante, amor. Vete a la cama, que se hace tarde». Emily claramente quería decir algo más, pero al ver la expresión en el rostro de su madre, se limitó a asentir y se marchó. Laura permaneció sentada, sintiendo cómo el dolor mezclado con la rabia crecía en su interior. Unos minutos después, Russell regresó a la casa. Su rostro estaba extrañamente animado. Sus ojos brillaban. No parecía un hombre que acabara de hablar de negocios. «¿Va todo bien?», preguntó Laura, tratando de mantener la voz neutra. «Sí, estamos ultimando los detalles de la reunión de mañana». Sonrió con una sonrisa demasiado amplia. «¿Aún no te vas a la cama?» «Pronto. Quiero terminar el capítulo». Russell asintió y se dirigió a las escaleras. «Emily se estaba despertando», dijo Laura tras él. Se preguntó si volvería a darle las buenas noches. Se quedó quieto un momento y luego se dio la vuelta. «Iré a verla». Laura observó atentamente su rostro, tratando de captar signos de alarma, pero Russell mantuvo una expresión neutra. Más tarde, tumbada en la cama junto a su marido, que ya dormía, Laura intentó encajar las piezas del rompecabezas. Los mensajes de D, las devoluciones tardías, las tiernas palabras por teléfono. Russell, su Russell, fiable, predecible, siempre tan correcto, llevaba una doble vida. Y llevaba haciéndolo lo que parecían meses. ¿Qué debía hacer ella? ¿Enfrentarse? ¿Vigilancia silenciosa? ¿Visitar a un abogado? Sus pensamientos eran confusos y no la dejaban tranquila. Una cosa Laura sabía con certeza. Ella no merecía esta traición, y Emily tampoco. Al día siguiente, Russell se fue a la oficina antes de lo habitual. Estaba inusualmente animado durante el desayuno, hablando de sus planes para el fin de semana. Una excursión al campo, tal vez un picnic, si el tiempo lo permitía. Laura asintió, sonrió, mantuvo la conversación, pero sintió un creciente vacío en su interior. Cuando se marchó, Emily, que había estado observando atentamente a sus padres toda la mañana, se acercó a su madre. «Mamá, a papá le pasa algo, ¿verdad?» Laura suspiró, sin saber qué decir. ¿Cómo explicar el concepto de adulterio a una niña de 8 años? ¿Cómo proteger a su hija del dolor que ella misma apenas podía soportar? «No lo sé, cariño, pero pase lo que pase, lo superaremos, te lo prometo». Abrazó a su hija, sintiendo cómo se aferraba a ella en busca de consuelo y protección. Y en ese momento, Laura se dio cuenta de que tenía que ser fuerte, no solo por sí misma, sino también por Emily. Ese día, en la tienda, Laura trabajó de forma automática, como con el piloto automático. Sonreía a los clientes, contestaba preguntas, hacía pedidos, pero sus pensamientos estaban muy lejos.
Recordaba cómo ella y Russell habían planeado el futuro, soñando con una casa grande, con viajar, con envejecer juntos. Ahora todo parecía tan ingenuo, tan lejano. Aquella tarde Russell volvió a llegar tarde. Llamó sobre las 7, diciendo que la reunión se estaba retrasando, que no llegaría hasta las 9. Su voz sonaba distante, como si estuviera leyendo un texto preparado. Laura acostó a Emily y se quedó sola en el salón. El teléfono de su marido, que solía llevar consigo, estaba hoy sobre la cómoda, olvidado por el ajetreo matutino. Lo miró durante un largo rato, luchando contra la tentación. Era una invasión de la intimidad, un abuso de confianza. Pero, ¿no había sido él mismo quien había violado esa confianza primero? La decisión llegó de repente. Laura se acercó a la cómoda y cogió el teléfono. Sabía el código PIN, el día de su boda. ¡Qué ironía! Los mensajes de D encabezaban la lista. El último llegó esta tarde. Estoy deseando que llegue nuestro viaje. 3 días, los dos solos. Así que ningún cliente importante en Boston. No hay reuniones de negocios. Solo él y la misteriosa D. Laura siguió hojeando el diálogo. Los mensajes estaban llenos de ternura. Planes de futuro, conversaciones sobre dónde y cuándo podrían encontrarse. A juzgar por las fechas, la relación duraba ya más de 3 meses. En uno de los mensajes, D mencionaba el despacho de Russell, así que trabajaban juntos. ¿Colegas? ¿Secretaria? Laura intentó recordar si Russell había mencionado a alguien con D en el último año. ¿Darla? ¿Debra? ¿Denise? Devolvió el teléfono a la cómoda, desolada. Ahora tenía pruebas. ¿Pero era más fácil? ¿Qué haría con ese conocimiento? Docenas de preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Cuánto duraría esto? ¿Planea abandonar a la familia? ¿Ama a esta mujer? ¿Y Emily? Emily. Al pensar en su hija, el corazón de Laura se apretó de dolor. ¿Cómo la afectaría esto? ¿Cómo explicarle a una niña que su padre lleva una doble vida? ¿Que estaba engañando a su madre? La puerta principal se abrió, interrumpiendo las cavilaciones de Laura. Russell entró con una sonrisa que se desvaneció al ver la expresión de su mujer. ¿Ocurre algo?, preguntó quitándose el abrigo. Laura permaneció en silencio, mirándole. El hombre que tenía delante le resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. Russell, su marido, el padre de Emily, y Russell, el amante del misterioso D, que planeaba reuniones secretas a espaldas de la familia. No, respondió finalmente. No pasó nada, solo cansancio. No era el momento de enfrentarse. No ahora cuando Emily dormía en el piso de arriba, cuando ella misma no había decidido qué hacer a continuación. Necesitaba un plan, una estrategia, y tiempo para reflexionar. Russell asintió, claramente aliviado por su respuesta. Se acercó para besarle la mejilla, pero Laura se apartó, fingiendo coger su libro. Una sombra fugaz recorrió su rostro, mezcla de confusión y culpabilidad. «Voy a darme una ducha», dijo dirigiéndose a las escaleras. Laura lo siguió con la mirada, sintiendo que la determinación crecía en su interior. No se merecía que la trataran así. Se merecía algo mejor. Y Emily también. Pasara lo que pasara, encontraría la fuerza para protegerse a sí misma y a su hija. El martes empezó como de costumbre. El despertador a las 6:30, una ducha rápida, preparar el desayuno, revisar los deberes de Emily y prepararse para ir al colegio. Una rutina perfeccionada a lo largo de los años que ahora le parecía a Laura un falso decorado para su vida familiar. Después del descubrimiento de la noche anterior, se sentía como una actriz en una obra cuyo guión ya no le gustaba. Russell estaba desacostumbradamente callado durante el desayuno, concentrado en las noticias de su tableta. Emily parloteaba sobre la próxima competición de natación que se iba a celebrar este viernes. El entrenador dice que tengo muchas posibilidades de ganar una medalla en los 50 metros, anunció, untando su tostada con mermelada. Eso es maravilloso, cariño, sonrió Laura, intentando que pareciera sincera. Seguro que iremos a animarte. Russell levantó la vista de su portapapeles. Puede que tenga una vista el viernes, dijo con cuidado. No sé si podré asistir. El rostro de Emily se ensombreció al instante. Pero lo prometiste. Es mi primera oposición de verdad.
Lo sé, cariño, e intentaré hacerlo lo mejor posible. Russell parecía culpable. Pero no puedo garantizarlo. Siempre dices eso y luego no apareces. La chica sonaba dolida. Russell suspiró. El trabajo es importante, Emily. Es la razón por la que tenemos esta casa. Tus clases de natación, los viajes en vacaciones. El trabajo de mamá también es importante, pero siempre encuentra tiempo. Emily apartó el plato. No quiero desayunar más. Laura observó este intercambio de comentarios, sintiendo un enfado creciente. Russell no solía perderse ningún acontecimiento importante en la vida de su hija. ¿Qué había cambiado? ¿Nuevas prioridades? ¿O simplemente una nueva mujer en su vida? Emily dijo en voz baja, papá va a intentar venir, y yo estaré allí. Y la abuela Jean prometió venir también, ¿recuerdas? La mención de su abuela suavizó un poco la expresión de la niña. La madre de Laura, viuda, vivía en un pueblo vecino y adoraba a su única nieta. De acuerdo, aceptó Emily a regañadientes. Pero sigo queriendo que venga papá. Russell sonrió aliviado. Haré lo que pueda, lo prometo. Después de desayunar, Laura llevó a su hija al colegio y luego fue a la tienda. El día estuvo repleto de reuniones con proveedores, trabajo en la nueva colección y conversaciones con los clientes. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Russell, a los mensajes de su teléfono, a su próximo viaje de negocios a Boston. Sobre las 4, Russell llamó. Hola. Su voz sonaba demasiado alegre. Escucha, tengo la tarde libre. Puedo recoger a Emily del entrenamiento si quieres. No tendrás que cerrar temprano. Laura se lo pensó un momento. Normalmente cerraba Amatista a las 5:30 para poder recoger a Emily a las 6, cuando terminaba el entrenamiento de natación. Sería estupendo, respondió finalmente. Aún tengo una reunión con un cliente a las 5. Entonces ya está arreglado. La recogeré y la llevaré a casa. Quizá podamos parar a tomar un helado por el camino. No antes de la cena, respondió Laura automáticamente, e inmediatamente se encogió ante la ordinariez conyugal de su diálogo. Tras la llamada volvió al trabajo, pero perdió la concentración. ¿Por qué Russell había decidido de repente llevarse él mismo a su hija? Rara vez había sugerido algo así, sobre todo en los últimos meses. Quizá le remordía la conciencia, o había alguna otra razón. Emily estaba encantada cuando su padre apareció en la piscina después del entrenamiento. Salió corriendo del vestuario con el pelo mojado y apresuradamente trenzado y se le echó al cuello. «Papi, ¿has venido de verdad?» Russell levantó a su hija y la hizo girar. «Claro que he venido. ¿Qué tal el entrenamiento, campeón?» «El entrenador dijo que mejoré mi tiempo en 3 segundos», anunció orgullosa la niña. «Estupendo», sonrió Russell. «¿Te apetece un helado de camino a casa?» «Sí». Emily dio una palmada. ¿Ha dicho mamá que estaba bien? Por supuesto, mintió Russell. Con una sola condición. No le digas que tiene trocitos de doble chocolate. Emily soltó una risita, feliz por esta pequeña conspiración con su padre. Eran momentos como este los que lo convertían en el mismo de siempre. Atento, alegre, lleno de energía. Solo que esos momentos ocurrían cada vez con menos frecuencia. Entraron en el aparcamiento donde estaba estacionado el sedán negro de Russell. Ayudó a Emily a sentarse en el asiento trasero. Se abrochó el cinturón y se puso al volante. Pero en lugar de arrancar el coche, sacó el teléfono y marcó un número. «Hola», dijo en voz baja, y su voz cambió, más suave. «Sí, lo he cogido. Estaré pronto en casa». «No, esta noche no puedo». «Sí, ya lo sé. Yo también. Te veré pronto, te lo prometo». Emily se sentó en silencio, fingiendo buscar algo en su mochila, pero en realidad escuchando atentamente la conversación de su padre. Era extraño oír ese tono, afectuoso, íntimo, en una conversación con alguien que no era su madre. Russell terminó la llamada y arrancó el coche. «¿Qué helado quieres?», preguntó al salir del aparcamiento. «De fresa», respondió Emily. «Papá, ¿con quién estabas hablando?» Russell se tensó un poco, pero se recompuso rápidamente. «Con una compañera de trabajo. Estamos trabajando juntos en un caso». «¿Por qué dijiste que lo verías pronto? ¿No os veis todos los días en la oficina?» Russell lanzó una rápida mirada por el retrovisor. «¿Qué orejas más atentas tienes?», intentó convertirlo en una broma. «Trabajamos en departamentos distintos, así que no nos vemos todos los días».
Emily no parecía convencida, pero asintió. Se detuvieron en una heladería, donde Russell compró a su hija uno doble de fresa y él uno de café. Se sentaron en una mesita charlando del colegio, de los entrenamientos, del próximo fin de semana. Durante unos minutos todo pareció normal. Cuando volvieron al coche, el teléfono de Russell volvió a sonar. Miró la pantalla y frunció el ceño. Tengo que contestar, dijo. Está relacionado con el trabajo, es muy importante. Emily asintió sin dejar de comer su helado, pero sus oídos volvieron a aguzarse. Sí, Darla, dijo Russell bajando la voz. No, en casa no. Sí, en el coche con mi hija. No, ahora no puedo hablar de esto. Te llamaré más tarde. Lanzó una rápida mirada a Emily, pero ella fingió cuidadosamente estar completamente absorta en su helado. No, Laura no sabe nada, continuó en voz aún más baja. Sí, los planes son los mismos. Hablaré con ella después de Boston. Sí, es mejor hacerlo antes de las vacaciones. De acuerdo. Entonces discutiremos los detalles. Emily sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. No entendía todos los detalles, pero el tono de su padre, su cautela y la mención del nombre de su madre en aquel contexto le hicieron presentir que algo malo estaba ocurriendo. Russell terminó la llamada y se guardó el teléfono en el bolsillo. La sonrisa tensa volvió a su rostro. Lo siento, cielo. Cosas del trabajo. ¿Quién es Darla? Preguntó Emily directamente. Russell se estremeció. Una colega. Estamos trabajando juntos en un gran proyecto. ¿De qué vas a hablar con tu madre después de Boston? Emily miró a su padre con gesto serio. La mano de Russell que sostenía la llave de contacto se congeló. Estabas escuchando a escondidas. No era una pregunta, sino una afirmación. Su voz sonó más grave. Estabas hablando delante de mí, replicó Emily, y parecías extraño, asustado. Russell respiró hondo. Emily, esto es cosa de adultos. No tienes por qué preocuparte. ¿Es por el divorcio? Preguntó ella sin rodeos. Russell giró todo el cuerpo hacia ella con el rostro pálido. ¿Por qué piensas eso? Lisa está en mi clase y sus padres se divorciaron el año pasado. Su padre también empezó a llegar tarde a casa y luego anunció que la dejaba por otra mujer. Russell abrió la boca y volvió a cerrarla, incapaz de encontrar las palabras. Es complicado, Emily. ¿Quieres a esa Darla? Había amargura en la voz de la chica. Ya... Russell vaciló. Escucha, cariño. A veces las relaciones entre adultos cambian. Eso no significa que haya dejado de quererte. Siempre serás mi princesita. ¿Y mamá? A Emily se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Ya no quieres a mamá? Russell se dio la vuelta, mirando por el parabrisas. Mamá y yo nos convertimos en compañeros hace mucho tiempo. Colegas. Tenemos intereses diferentes. Objetivos diferentes. Emily se secó las lágrimas con la manga. ¿Y vas a dejarnos? Honora, no, así no, trató de tranquilizar Russell a su hija. Mamá y yo hablaremos, lo discutiremos todo. Quizá vivamos separados, pero siempre pasarás tiempo con las dos. Solo que de distinta manera. A veces conmigo, a veces con mamá. Como Lisa. Emily bajó la cabeza. Lo odia. Dice que la utilizan como un balón de fútbol. Russell parecía confuso. Con nosotros no será así. Te lo prometo. Haremos las cosas bien. El teléfono volvió a sonar. Russell miró la pantalla y colgó rápidamente la llamada. Papá, la voz de Emily se volvió repentinamente firme. ¿Qué pasa con la tienda de mamá? Trabajó muy duro para que fuera un éxito. No te preocupes por eso. Russell arrancó el coche. Todo se decidirá con justicia. Pero te he oído decirle algo a esa Darla sobre el dinero, insistió Emily. ¿Quieres quedarte con el dinero de mamá? Russell se volvió bruscamente. Annie, ¿qué quisiste decir con eso? Dijiste, me he enterado de la valoración del negocio. Todo va mejor de lo que pensábamos. Emily reprodujo exactamente su entonación. Y luego algo sobre la división de bienes. Russell parecía sorprendido. Emily, esos son solo términos legales. En un divorcio, los bienes se dividen a partes iguales. Es la ley. Y sí, la tienda de mamá también cuenta, así como mi contribución a la familia. Pero eso no es justo, exclamó Emily. Mamá siempre decía que Amatista era su bebé. Ya estaba trabajando en ella antes de que os casarais. Russell volvió a suspirar. Su paciencia se estaba agotando. Emily, por favor. Estas cosas son más complicadas de lo que crees.
Mamá y yo lo solucionaremos. Ahora mismo, vámonos a casa, ¿vale? Y por favor, no le cuentes a tu madre nuestra conversación. Pienso explicárselo yo misma cuando nos vayamos a Boston. Emily guardó silencio, pero ya tenía un plan en la cabeza. No dejaría que su padre y su nuevo amigo le arrebataran lo que era suyo por derecho. Mamá tenía que saber lo que estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde. El resto del trayecto transcurrió en un tenso silencio. Cuando llegaron a la casa, Emily saltó rápidamente del coche sin esperar a que su padre abriera la puerta. Las luces de la casa ya estaban encendidas. Laura había regresado antes que ellos. «Hola». Laura las recibió en el vestíbulo. «¿Qué tal el entrenamiento?» «Bien», respondió Emily brevemente, evitando los ojos de su madre. Laura desvió la mirada hacia Russell, notando la tensión entre ellos. «¿Ocurre algo?» «No pasa nada». Russell colgó el abrigo en el perchero. Emily estaba un poco cansada. El entrenador las hizo correr hoy. «No estoy cansada», objetó la chica. «Me voy a mi habitación a terminar mi proyecto de historia». Y sin esperar respuesta, subió las escaleras. Laura y Russell se miraron. «¿Estuvo así toda la noche?», preguntó Laura. «No, no hasta después». Russell dudó. «Justo después del entrenamiento. Debía de estar muy cansada». Laura asintió, sin creerse nada. Algo había pasado entre ellos, algo de lo que ninguno quería hablar. «He empezado a preparar la cena», dijo. «Estará lista en 30 minutos». «Me alegro. Trabajaré un rato en el estudio». Russell subió y Laura volvió a la cocina. Estaba cortando verduras para una ensalada cuando oyó unos pasos suaves. Al girarse, vio a Emily en la puerta de la cocina. «Creía que estabas haciendo los deberes», comentó Laura. «Mamá, tengo que decirte una cosa», le tembló la voz a Emily. «Es muy importante». Laura guardó el cuchillo, se limpió las manos y se sentó a la mesa de la cocina, haciendo un gesto a su hija para que se uniera a ella. «Te escucho, cariño». Emily se sentó frente a ella, tirando nerviosamente del borde de su camiseta. «Mamá, papá tiene otra mujer», soltó. «Se llama Darla, y se va a quedar con todo tu dinero». Laura sintió que se le iba el aire de los pulmones. Sabía lo de la aventura. Lo sospechaba desde hacía tiempo. Pero oírlo confirmado de labios de su hija fue como un puñetazo en las tripas. «¿Dónde?» empezó, pero Emily la interrumpió. Le oí hablar con ella por teléfono en el coche. Pensó que no estaba escuchando. Dijo que hablaría contigo del divorcio después del viaje a Boston y preguntó por la valoración de tu negocio. Laura se quedó sentada, intentando comprender la información. Así que Russell estaba planeando un divorcio. Y no solo un divorcio, estaba preparándolo, recopilando información, valorando sus bienes. Como abogado sabía exactamente cómo sacar el máximo partido a su dinero a la hora de dividir los bienes. «Dijo que mamá y tú habíais llegado a ser como colegas», continuó Emily con la voz cada vez más temblorosa, «y que teníais objetivos e intereses distintos, y que llevaba mucho tiempo saliendo con esa Darla, y que iban a ir juntas a Boston». Laura tomó la mano de su hija entre las suyas, sintiendo la fría rabia que se acumulaba en su interior. Todos esos meses de mentiras, excusas y distanciamiento. Y ahora él planeaba utilizar sus conocimientos jurídicos para robarle el negocio que había construido con sus propias manos. «Gracias por decírmelo», dijo Laura, sorprendida por la calma de su voz. «Hiciste lo correcto». «¿No estás enfadada?» Emily parecía sorprendida. «No contigo, cariño. Nunca contigo». Laura se levantó y se acercó a la ventana. El crepúsculo se desvanecía tras el cristal, convirtiendo el patio familiar en una silueta borrosa. Como su matrimonio, lo que parecía tan seguro, tan cierto, se había convertido en una sombra de sí mismo. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Emily en voz baja. «¿Papá y tú os vais a divorciar?» Laura se volvió hacia su hija y vio el miedo y la incertidumbre en sus ojos. En ese momento, tomó una decisión. «No lo sé, cariño, pero pase lo que pase, podemos arreglárnoslas. Tú y yo somos un equipo, y nadie nos va a quitar lo que es nuestro». Emily asintió, un poco tranquilizada por la firmeza de la voz de su madre. «¿No puedo cenar con papá esta noche?», preguntó. «No quiero verle». Laura comprendió el sentimiento. «Por supuesto, le diré que no tienes hambre y que te has acostado pronto. Vete a tu habitación y dentro de un rato te traeré algo de comer». Emily abrazó a su madre y salió.
Laura se quedó en la cocina, intentando ordenar sus pensamientos. El plan de Russell estaba claro: esperar al viaje, quizá discutir los últimos detalles con Darla, y luego volver y anunciar el divorcio. Para entonces probablemente tendría listo todo el papeleo legal, una estrategia para dividir los bienes, tal vez incluso un acuerdo provisional redactado de forma que maximizara su beneficio. Ninguna posibilidad de reconciliación que claramente no había considerado si estaba planeando un viaje con su amante. Así que la decisión era definitiva, y él simplemente estaba eligiendo el momento oportuno para atacar. Laura volvió a preparar la cena con movimientos mecánicos. Puso la mesa, colocó la comida en los platos, sirvió el vino, todo como de costumbre. Russell bajó justo a tiempo para la cena, como si pudiera oler la comida cocinándose. ¿Dónde está Emily?, preguntó al ver que solo había 2 platos. Dijo que no tenía hambre, quería acostarse pronto. Russell frunció el ceño. ¿Se encuentra bien? Creo que sí, solo cansada. Se sentó Laura a la mesa, indicando la silla frente a él. ¿Cómo te ha ido el día? La cena tenía una atmósfera extraña. Hablaron del tiempo, de noticias sin importancia, de planes para el fin de semana que ahora Laura sabía que nunca se harían realidad. Russell estaba tenso. A menudo miraba el teléfono, y varias veces quiso decir algo, pero se detuvo. Laura lo observaba con indiferente interés, como si estudiara a un extraño. Aquel hombre con el que había vivido 10 años, con el que había compartido su cama, criado a su hija, hecho planes para el futuro, resultaba ser un completo desconocido. Capaz de mentir, de traicionarla, de aprovecharse calculadamente de su confianza. Después de cenar, Russell ayudó a recoger la mesa y entró en el estudio. Laura llevó la bandeja de la cena a Emily, que ya estaba en la cama con un libro. Hablaron en voz baja unos minutos más y Laura le dio un beso de buenas noches a su hija. De vuelta en el dormitorio, se sentó en el borde de la cama y se miró las manos. En el dedo anular de la mano izquierda brillaba su alianza, un sencillo anillo de oro con un pequeño diamante. Russell se lo había regalado hacía 11 años, cuando le propuso matrimonio. Por aquel entonces, él era un aspirante a abogado con un pequeño sueldo, y este anillo había supuesto un gasto importante para él. Laura se quitó lentamente el anillo, lo hizo girar entre sus manos y observó cómo la luz jugaba con las facetas de la piedra. Cuántas esperanzas, cuántas promesas habían estado ligadas a aquel pequeño símbolo, y todas habían resultado vacías. Bajó al salón y colocó el anillo sobre la mesita, donde Russell lo vería. Era su respuesta a sus planes, su propia declaración de guerra. Luego Laura volvió al dormitorio, sacó una maleta del armario y empezó a reunir los documentos necesarios: el certificado de nacimiento de Emily, el contrato de alquiler de la tienda, los extractos bancarios, las pólizas de seguro, todo lo que pudiera necesitar en un futuro próximo. Un plan empezó a formarse en su cabeza. Claro, detallado, implacable. ¿Russell quería seguir las reglas de la ley? Bueno, ella también podía jugar con las reglas. Y tenía la ventaja del elemento sorpresa. Russell no sabía que ella sabía lo que él tramaba, lo que significaba que ella tenía ventaja. Después de guardar los documentos recogidos en una caja fuerte que Russell no sabía que existía, estaba detrás de un cuadro en su vestidor. Laura se sentó frente al ordenador y abrió su lista de contactos. Necesitaba un buen abogado de familia, un especialista en divorcios, alguien que conociera las lagunas legales tan bien como Russell, y tenía una idea de quién podría ayudarla. Hizo una lista de nombres y, a continuación, una lista de bienes que debían protegerse en primer lugar. Amatista era su prioridad, el negocio que había construido desde cero contra viento y marea. No permitiría que Russell y su amante Darla malversaran una parte de él, o peor aún, que la obligaran a venderlo por un reparto justo de los fondos. Cuando el plan estuvo listo, Laura cerró el ordenador y se fue a la cama. El sueño no llegaba, pero eso no importaba. Una nueva determinación, una nueva fuerza estaba creciendo en su interior. Russell había pensado que la cogería por sorpresa, que estaría indefensa ante sus conocimientos jurídicos y su estrategia cuidadosamente elaborada. Pero se equivocaba. La guerra por su matrimonio estaba perdida. Laura lo reconocía. Pero la guerra por su futuro y el de Emily no había hecho más que empezar, y en esta guerra no tenía intención de echarse atrás.
La mañana del miércoles comenzó inusualmente temprano para Laura. Se despertó a las 5, salió de la cama sin hacer ruido y bajó a la cocina. Se preparó un café cargado, eligió a 3 de los mejores abogados de familia de Sunrise y anotó sus contactos. A las 6:30, cuando se oyeron los ruidos de la casa despertándose en el piso de arriba, Laura ya estaba preparando el desayuno como cualquier día normal. «Hoy llegas temprano», comentó Russell, entrando en la cocina. «No podía dormir». Se encogió de hombros Laura, volteando panqueques. Se acercó a la cafetera, se sirvió una taza y su mirada se posó en la mano izquierda de Laura, donde ya no estaba el anillo de casada. Russell frunció el ceño, pero permaneció en silencio. Emily bajó la última, ya con el uniforme del colegio. Lanzó una rápida mirada a sus padres, evaluando el ambiente. El desayuno transcurrió en un tenso silencio. Russell miró el móvil 2 veces y anunció que tenía que irse pronto. Una reunión importante con un cliente. Cuando se marchó, Emily se volvió hacia su madre. Se quitó el anillo. Laura se miró la mano y luego a su hija. «Sí. ¿Así que ya no quieres a papá?» Laura dejó el tenedor a un lado, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No se trata de amor, cariño. A veces las relaciones se vuelven enfermizas. El anillo de boda simboliza las promesas que nos hacemos. Si esas promesas se rompen, llevar el anillo se convierte en algo poco sincero». Después de dejar a su hija en el colegio, Laura se dirigió al centro de negocios donde se encontraba el despacho de Martha Kingsley, una abogada de familia de reputación intachable. «Así que, señora Brooks, dígame qué la trae por aquí». Martha abrió su cuaderno, dispuesta a tomar notas. Laura respiró hondo y contó. El distanciamiento gradual, las sospechas, los mensajes en el teléfono de Russell, la conversación que Emily había oído por casualidad. «Menos mal que estás aquí ahora, y no después de que tu marido vuelva con un plan», dijo Martha escuchando. «Tenemos la ventaja de la sorpresa». «¿Qué debo hacer, Sir Cunanan?», preguntó Laura. «En primer lugar, reúne todos tus documentos financieros, extractos bancarios, declaraciones de la renta, contratos. Segundo, si tiene bienes personales que su marido desconozca, asegúrelos. En tercer lugar, reúne pruebas de infidelidad, pues pueden afectar a las condiciones de la custodia». «Tengo un fondo de emergencia para la tienda y una herencia de mi abuela que Russell no conoce», dice Laura. «¿Y mi negocio? Lo empecé antes de casarme, pero lo amplié después. El tribunal puede tratar el aumento del valor del negocio durante el matrimonio como bienes gananciales, pero podemos alegar que el crecimiento se debió a tus esfuerzos. Tendrá que presentar todos los documentos financieros». Después de salir del despacho del abogado, Laura fue a un banco al otro lado de la ciudad y abrió una cuenta nueva solo a su nombre. Después se dirigió a la tienda, donde pasó el día trabajando con los clientes y pensando en un plan de acción. A la hora de comer llamó a su madre, Jean, y concertó una cita para el día siguiente. Su madre siempre había sido su mayor apoyo. Por la noche Laura buscó pruebas entre las pertenencias de su marido. En el bolsillo de la chaqueta encontró un recibo del restaurante Moonlight, un lugar caro en las afueras de la ciudad donde Russell nunca había estado. En un cajón del escritorio encontró un folleto de un hotel de Boston con las fechas del viaje de negocios marcadas. Mientras devolvía el folleto, entró Russell. «¿Qué estás buscando?», preguntó con suspicacia. «Mis pendientes de zafiro», mintió Laura. «Me los iba a poner mañana». Russell la miró inquisitivamente y luego se sentó en el borde de la cama. «Me he dado cuenta de que te has quitado la alianza». Laura se cruzó de brazos. «¿Y?», me preguntaba por qué. «Creo que ya sabes la respuesta». Laura lo miró directamente a los ojos. Russell apartó la mirada. «Tenemos que hablar». «Sí, pero hoy no. Mañana tienes un vuelo temprano a Boston, ¿no?». Russell se puso tenso. «Sí, yo... ¿Cómo lo sabes?». «Lo mencionaste la semana pasada», mintió Laura. «Un cliente importante, la firma de un contrato. ¿No es cierto?». La mañana del jueves comenzó con el ajetreo de Russell haciendo las maletas para su viaje. Emily había sido fría con su padre, recordándole la competición que se perdería. Cuando el taxi se marchó, Laura se sintió aliviada. Durante los 3 días siguientes, la casa pertenecería solo a ella y a su hija. Después de las clases, Laura y Emily se dirigieron a casa de la abuela Jean, donde Laura pudo por fin contárselo todo a su madre. «Ese bribón», dijo Jean indignada. «Siempre sospeché que detrás de sus perfectos modales se escondía un egoísta».
¿Qué vas a hacer? Anne, preguntó ella sirviendo el té. Laura le explicó su plan para proteger el negocio y garantizar la estabilidad financiera. Eres buena, la elogió Jean. Actúas calculadamente, sin emoción. Siempre estoy de tu lado, y mi casa es tu hogar si lo necesitas. La velada transcurrió en un ambiente acogedor. Prepararon juntos la cena, jugaron a juegos de mesa, miraron viejas fotos familiares. Emily parecía relajada y feliz por primera vez en días. Cuando Emily se fue a la cama, las dos mujeres se quedaron en la cocina con copas de vino. Hoy he llamado a mi banquero, dijo Jean. ¿Recuerdas la cuenta que tu abuelo abrió a tu nombre? He ingresado en ella una cantidad extra. ¿Russell no sabe nada de esa cuenta? No, dijo Laura negando con la cabeza. Nunca lo he mencionado. Muy bien, que sea tu arma secreta. A la mañana siguiente, mientras llevaba a Emily al colegio, Laura notó que su hija parecía más tranquila. ¿Estás bien, cariño?, le preguntó, deteniéndose en el semáforo. Sí, asintió Emily. Solo pensaba en lo que dijo la abuela cuando estabas en la ducha. ¿Qué dijo? Que a veces hay que atravesar un bosque oscuro para llegar a un claro soleado, y que tú y yo pronto llegaríamos a ese claro. Laura sonrió. Su madre siempre sabía encontrar las palabras adecuadas. El día transcurrió en agradables apuros. Compras, comida en un café, preparación para la competición. Laura trató de estar plenamente presente en cada momento, sin dejar que los pensamientos sobre Russell enturbiaran el tiempo que pasaba con su hija. Por la noche, cuando Emily ya se había dormido, Laura llamó a Martha Kingsley para contarle las pruebas que había encontrado. La abogada sugirió reunirse de nuevo el lunes para preparar todo el papeleo necesario. Laura se fue a la cama extrañamente tranquila. El plan estaba hecho, se habían dado los primeros pasos. Mañana Russell volvería de Boston y probablemente intentaría iniciar la conversación sobre el divorcio. Pero esta vez ella estaría preparada. Ya no la pillaría desprevenida. La mañana del viernes recibió a Laura con un sol radiante de otoño. Hoy era el día de la competición de natación de Emily, y Russell debía volver de Boston. Dos acontecimientos que ahora cobraban un significado especial. Después de desayunar, Laura llevó a su hija al colegio y se detuvo en el Amethyst para dar instrucciones a Verónica, que se encargaría de la tienda en su ausencia. Verónica, la señora Hampton tiene que venir hoy a por su collar. Además, es posible que tenga que ausentarme unos días próximamente. ¿Puedes encargarte? Por supuesto, Laura, asintió la dependienta con seguridad. ¿Ocurre algo? Un pequeño asunto familiar, respondió evasiva. No es nada. Al salir de la tienda, Laura se dirigió al despacho de Martha Kingsley. La abogada la recibió con una carpeta de documentos en las manos. He preparado los papeles preliminares. La petición de divorcio, las demandas de división de bienes, la propuesta de custodia para Emily. Laura echó un rápido vistazo a los papeles. Todo parecía correcto. ¿Cuándo lo presentamos? Eso depende de ti, pero yo recomendaría actuar con rapidez. Cuando se entere de que estás al tanto de sus planes, puede intentar adelantarse. Esta noche, después de la competición de Emily, asintió Laura, quiero que este día siga siendo especial para ella. Eso tiene sentido. ¿Y la segunda parte del plan? ¿El historial profesional de Russell? Laura sacó un pendrive de su bolso. Es todo lo que pude encontrar. No estoy segura de cuán legalmente compatible es. Revisaré el material y te diré lo que podemos utilizar oficialmente y lo que solo podemos usar como palanca en las negociaciones, respondió Martha. Si realmente hay pruebas de violaciones éticas, podría afectar seriamente a su reputación. Después de la reunión, Laura recogió a Emily del colegio y la llevó a la piscina a tiempo para la competición. La chica estaba concentrada, como siempre antes de las actuaciones importantes. En el vestuario, Emily se puso un nuevo bañador azul marino, con rayas plateadas. Laura la ayudó a ponerse el gorro y las gafas. Pareces una auténtica campeona olímpica, sonríe. Pase lo que pase, estoy orgullosa de ti. Mamá, ¿seguro que no viene papá? Darren, preguntó Emily esperanzada. Laura sintió una punzada de dolor. A pesar de todo, Emily seguía esperando a su padre. Su avión no aterriza hasta las 6, cariño. No llegaría. Las gradas de la piscina se estaban llenando. Jean, la madre de Laura, apareció unos minutos antes de la salida con un ramo de flores. Cuando sonó la señal de salida, Emily se zambulló con perfecta precisión. La natación duró menos de un minuto, pero para su madre,
ese tiempo se alargó como la goma. Cuando Emily tocó la tabla, el marcador registró su tiempo. Tercera de su grupo de edad. Jean gritó de alegría y Laura sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de orgullo. Después de la entrega de premios, lo celebraron en la cafetería y volvieron a casa. Laura envió a Emily a pasar la noche a casa de su abuela, y ella misma extendió sus papeles sobre la mesa. Impresiones de mensajes, fotos de cheques, un folleto de un hotel de Boston, extractos de la tarjeta de crédito. A las 7:15 oyó que un taxi se acercaba a la casa. Russell entró arrastrando una maleta. «Hola, he vuelto». «Ya veo», respondió Laura con neutralidad. «¿Qué tal el viaje?» «Productivo». Russell miró a su alrededor. «¿Dónde está Emily?» «En casa de mi madre. Hoy ha sido su competición y ha quedado tercera». «Es estupendo», parecía realmente contento. «Siento habérmelo perdido». «Has tenido que perderte muchas cosas», dijo Laura, señalando los periódicos. Russell siguió su gesto y su cara cambió. «¿Qué es esto?» «Pruebas de tu infidelidad», replicó Laura con calma. «Mensajes de Darla, recibos de restaurantes, un folleto de un hotel de Boston. Lo sé todo sobre tus planes de divorciarte de mí, tu intención de demandarme por parte de mi negocio, tu aventura». Russell permaneció inmóvil y luego se dejó caer lentamente en el sofá. «¿Desde cuándo lo sabes?» «Lo sospechaba desde hacía meses. Me lo confirmó esta semana Emily, que casualmente te oyó hablar con Darla en el coche». Russell se cubrió la cara con las manos. No quería que se enterara así. «¿Cómo querías que lo supiera? ¿Después de quitarle el negocio a su madre?» «Estás exagerando», se enderezó Russell. «Sí, nuestro matrimonio se había acabado. Darla apareció en el momento justo. Ya he contratado a un abogado y he preparado la demanda de divorcio». Se inclinó Laura. «Solo necesito tu firma». Russell miró los papeles y frunció el ceño. «Esto es absurdo. ¿Estás pidiendo la custodia total de Emily y conservar todos los derechos sobre el negocio? Ningún tribunal lo aceptará. ¿Qué te parece esto?» Laura sacó otra carpeta. «Pruebas de tus violaciones éticas en los casos Preston y Greenwood. Creo que el colegio de abogados estaría interesado». La cara de Russell cambió, miedo en sus ojos. «No lo harás. Destruiría mi reputación». «Y tú ibas a destruir mi vida», replicó Laura. «Eso es chantaje». Russell empezó a pasearse por la habitación. «¿Qué quieres?», preguntó por fin. «Justicia», respondió Laura. «La custodia completa de Emily, con derecho a reuniones periódicas. Mi negocio sigue siendo mío. Vendemos la casa y la repartimos a partes iguales. El resto de los bienes se repartirán según la división estándar. ¿Y si no estoy de acuerdo? Entonces, mañana por la mañana, se enviarán copias de estos documentos al colegio de abogados, a tus clientes y al Sunrise Gazette». «Vas de farol», dijo Russell inseguro. «No vas a hacer un escándalo público. Eso perjudicaría a Emily». «Prefiero evitarlo», asintió Laura. «Pero si tengo que elegir entre el bienestar de mi hija y tu reputación, elegiré lo primero». Se miraron fijamente durante un largo momento, y luego Russell se hundió en el sofá. «Dame tiempo para pensar. Tienes hasta el lunes por la mañana», se levantó Laura. «Después se presentarán los papeles en el juzgado». Una hora más tarde llamaron a la puerta del dormitorio. «Laura, acepto tus condiciones», dijo Russell, «pero necesito garantías de que la información sobre mis decisiones profesionales seguirá siendo confidencial». «No tengo motivos para revelarla si llegamos a un acuerdo», replicó Laura. «No pretendo destruir tu carrera, solo protegerme a mí misma y a Emily. Por cierto», añadió, «le envié un mensaje a Darla desde tu teléfono. Le dije que tu carrera estaba en peligro por violaciones éticas». Russell se puso pálido. «¿Qué has hecho qué?». Ella respondió casi de inmediato, diciendo que necesitaba tiempo para pensar en vuestra relación y que no estaba preparada para este nivel de problemas. Una chica encantadora, tan leal. Por la mañana Russell firmó todos los papeles, hizo las maletas y se marchó, diciendo que se alojaría en un hotel. Pidió permiso para hablar con Emily más tarde, y Laura accedió. Cuando Jean llevó a Emily a casa, la niña preguntó inmediatamente: «¿Dónde está papá?». «Se ha ido al hotel, cariño», respondió Laura en voz baja. «Pensamos que era lo mejor para todos, pero tiene muchas ganas de verte y va a llamar para vernos». «¿Así que os vais a divorciar?».
Sí, Laura abrazó a su hija. A veces es mejor que los adultos vivan separados, pero las dos te queremos más que a nada en el mundo. Emily se aferró a su madre y Laura sintió que la tensión de los últimos días empezaba a remitir. Lo más difícil ya había pasado. Ahora tenía que aprender a vivir su vida de otra manera, sin Russell, pero con una nueva confianza en sí misma y en sus capacidades. 6 meses más tarde, Laura estaba de pie en el escaparate de su tienda, observando cómo Verónica arreglaba su nueva colección de joyas de primavera. Fuera del escaparate, el sol de abril jugaba con el pavimento mojado, creando un mosaico de reflejos. Amatista se preparaba para una pequeña reforma. Laura había decidido ampliar el espacio, añadiendo una pequeña zona acogedora donde los clientes pudieran sentarse a hablar de diseño de joyas con una taza de buen café. Verónica, pon los pendientes de aguamarina más cerca del centro del escaparate, aconsejó Laura. Captarán mejor la luz. La ayudante asintió y movió el delicado soporte de los pendientes. En los últimos 6 meses, Verónica se había convertido en la mano derecha de Laura, encargándose de muchas de las tareas administrativas, lo que permitía a la propietaria concentrarse en la creatividad y el desarrollo estratégico del negocio. Hacía 3 meses que había finalizado el divorcio con Russell, que se había desarrollado sin problemas gracias a que todas las condiciones principales se habían acordado de antemano. Russell no se opuso a las exigencias de Laura. El riesgo para su reputación profesional era demasiado grande. Aceptó la custodia total de Emily para Laura, reservándose el derecho de ver a su hija regularmente los fines de semana y durante las vacaciones. La casa se vendió, el dinero se dividió a partes iguales y Laura conservó el pleno control de su negocio. Ella y Emily se mudaron a un acogedor piso de 2 dormitorios a pocas manzanas del centro de la ciudad, cerca de la escuela y de la piscina donde la niña continuaba su entrenamiento. El nuevo lugar era más pequeño que su antigua casa, pero lo compensaba con luz, una ubicación conveniente y ningún recuerdo pesado. Laura, la señora Chandler, pregunta por ti, la interrumpió Verónica. Quiere discutir el diseño de los anillos de compromiso para su hija. Laura asintió y se dirigió hacia una clienta mayor que llevaba varios años encargando joyas a Amatista. Los encargos especiales siempre habían sido la parte favorita de su trabajo. Poder crear algo único para acompañar momentos importantes en la vida de las personas. Señora Chandler, me alegro de verla. Laura sonrió afectuosamente a la mujer. He oído que tiene un feliz acontecimiento familiar. Sí, querida, Catherine se casa en junio. Se alegró la anciana. Ella y Thomas quieren algo especial, no el tradicional anillo elegante. Se sumergieron en una discusión sobre diseños, materiales, piedras. Laura hizo bocetos, enseñó muestras, habló de las propiedades de los distintos metales. Era un trabajo familiar, su favorito, en el que se sentía segura y relajada. Jean entró en la tienda hacia el mediodía, trayendo una caja de bocadillos y un termo de té caliente. Pensé que te habías vuelto a olvidar de comer, dijo mientras se acomodaba en la parte de atrás. ¿Cómo estás hoy? Bien, aceptó Laura agradecida el bocadillo. 3 nuevos pedidos, entre ellos unas alianzas, y casi he terminado los diseños de la colección de verano. Jean miró a su hija con atención. Tienes mejor aspecto, comentó. Más entera. Te brillan los ojos. Laura se quedó pensativa un momento. Su madre tenía razón. Realmente se había sentido diferente estas últimas semanas. Era como si el gran peso que había estado cargando durante tanto tiempo y que había dejado de notar hubiera desaparecido de repente, permitiéndole cuadrar los hombros y respirar. Me siento libre, admitió Laura. No me había dado cuenta de lo infeliz que fui durante los últimos años de mi matrimonio. Era como caminar sobre hielo fino, escuchando cada grieta bajo mis pies. Jean asintió comprensiva. ¿Y cómo está Emily? ¿Va a salir hoy con Russell? Sí, la llevará a cenar, suspiró Laura. Ella no tiene precisamente muchas ganas de ir a estas reuniones, pero yo insisto. Pase lo que pase entre Russell y yo, sigue siendo su padre. Estás haciendo lo correcto, aprobó Jean. Los niños no deben convertirse en moneda de cambio en las guerras de los adultos. Tras el almuerzo y la marcha de su madre, Laura se sumergió en la creación de nuevos bocetos. El trabajo siempre había sido su santuario, un lugar donde podía concentrarse plenamente, dejando a un lado todas las preocupaciones y dudas. Ahora que su vida personal se había estabilizado,
Su energía creativa volvía con renovado vigor. Experimentó con formas y materiales, creando joyas que reflejaban su nuevo estado de ánimo. Atrevidas pero elegantes, con líneas limpias y detalles inesperados. Hacia las 3, Laura cerró la tienda y se dirigió al colegio de Emily. Acordaron pasar juntas por casa para que la niña pudiera cambiarse antes de encontrarse con su padre. ¿Qué tal el día?, preguntó Laura mientras Emily subía al asiento delantero del coche. Bien, se encogió de hombros. He sacado un sobresaliente en mi proyecto de historia, y en el entrenamiento, el entrenador dijo que estoy lista para las regionales. Eso es estupendo, cariño, sonrió Laura mientras se levantaba del asiento. ¿Cuándo se celebran? Dentro de 15 días, dijo Emily sombríamente. Mamá, ¿estás segura de que podrás ir? ¿Tienes mucho trabajo con la nueva colección? No me perdería tu concurso, dijo Laura con firmeza. Verónica hará un gran trabajo con la tienda. Emily asintió, pero su rostro permaneció pensativo. Le conté a papá lo del concurso. Prometió venir. Eso está bien, replicó Laura con cautela. Seguro que estará encantado de apoyarte. Supongo, la voz de Emily sonaba insegura. A menos que surja algo más importante. Laura lanzó una rápida mirada a su hija. Emily se había vuelto más retraída en los últimos meses, sobre todo cuando se trataba de su padre. Russell había intentado arreglar la relación. Llamaba con regularidad, se llevaba a su hija los fines de semana, le compraba regalos, pero entre ellos se formaba un muro invisible que la niña no permitía destruir. En casa, Emily se puso unos vaqueros y un jersey, preparó una pequeña mochila con un libro y auriculares, su equipo habitual para las reuniones con su padre. ¿Estás segura de que no quieres pasar la noche en casa de papá?, le preguntó Laura mientras la observaba hacer la maleta. Mañana era sábado, podríamos pasar más tiempo con él. Emily negó con la cabeza. No, prefiero estar en casa, en su piso, raro, y Cristina también está mucho allí. Laura enarcó las cejas, sorprendida. Aquello era información nueva. ¿Cristina? ¿Quién es esa? Su nueva novia. Emily puso los ojos en blanco. Trabaja en su bufete, siempre riéndose demasiado alto y llamándome cariño. Odio cuando hace eso. Laura sintió una punzada de algo parecido a los celos, pero rápidamente reprimió el sentimiento. Russell tenía todo el derecho a seguir adelante, y ella también. A las 5 en punto sonó el timbre. Laura abrió y Russell estaba en el umbral, un poco más delgado, con un nuevo corte de pelo, pero con los mismos ojos atentos. Hola, dijo, sin intentar entrar. Vengo a buscar a Emily. Pasa, ya está casi lista, se apartó Laura, dejando entrar a su exmarido en el piso. Russell entró vacilante, mirando a su alrededor. Nunca había estado en este piso. Normalmente Laura llevaba a Emily al lugar de encuentro acordado o a su despacho. Es acogedor, dijo, mirando el luminoso salón con grandes ventanales y muebles minimalistas, pero cómodos. Gracias, cerró Laura la puerta. Nos gusta. Un barrio tranquilo, a un paseo del colegio de Emily. ¿Qué tal la tienda? He oído que tu nueva colección ha causado sensación. Sí, va bien, le sorprendió a Laura que Russell siguiera sus progresos profesionales. Me estoy expandiendo. Estoy planeando abrir una pequeña zona de café en la tienda. Es una gran idea, aprobó Russell. Siempre he pensado que tu negocio tiene mucho potencial. Emily salió de su habitación con una mochila al hombro. Hola, papá, dijo discretamente. Hola, campeón. Russell sonrió y extendió los brazos para darle un abrazo, pero Emily se limitó a tocarle ligeramente el hombro. ¿Lista para la aventura? ¿Qué aventuras? Había incredulidad en la voz de la chica. Bueno, he pensado que podríamos cenar en ese nuevo restaurante con acuarios y luego ir al planetario. Esta noche dan un programa especial sobre agujeros negros. A Emily se le iluminó un poco la cara. Siempre le había interesado la astronomía. Me parece bien, aceptó, manteniendo las distancias. Cuando se fueron, Laura se quedó sola en el silencioso piso. Puso música, se sirvió un vaso de vino y se sentó en el sofá con su cuaderno de dibujo. Prometía ser una velada tranquila, lo que no era habitual en su apretada agenda. Sus pensamientos volvieron a Russell. Parecía distinto, no solo físicamente, sino también en su comportamiento. Menos confiado, más cauteloso. Las secuelas del divorcio le habían afectado más de lo que ella pensaba.
Aunque Laura no había revelado públicamente su mala conducta profesional, los rumores se habían filtrado en los círculos jurídicos de Sunrise. Varios clientes importantes habían cancelado sus contratos con él, y su posición en el bufete se había tambaleado. Ya no era una estrella emergente, un socio prometedor. Ahora no era más que uno de los muchos abogados que intentaban reparar una reputación empañada. Laura no sintió ningún regodeo ante esta noticia. Más bien lamentó que un hombre con tanto potencial hubiera permitido que la ambición y el egoísmo destruyeran no solo a su familia, sino también la carrera que tanto apreciaba. El timbre del teléfono la sacó de su ensueño. En la pantalla apareció el nombre de Richard Parker, un joyero de Nueva York a quien Laura había conocido en una exposición en Chicago hacía 2 meses. «Hola, Richard», respondió ella sonriendo. «Laura, buenas noches», sonaba emocionado. «Acabo de recibir una invitación para la Exposición Internacional de Joyería de Milán y he pensado en ti. Tu trabajo debería exponerse allí». «¿Milán?». Laura enarcó las cejas, sorprendida. «Es muy halagador, pero ahora no estoy segura de poder permitirme un viaje así. El negocio está empezando a expandirse, y Emily...» «Escucha», la interrumpió Richard. «Sé que eres cautelosa con las nuevas oportunidades, pero esta es una oportunidad de llevar tu marca a nivel internacional. En cuanto a los costes, parte de ellos los puede cubrir el patrocinador de la exposición si presentamos tu trabajo en la categoría adecuada». A Laura nunca se le había pasado por la cabeza la idea de llevar a Emily a Europa. Normalmente intentaba mantener separados el trabajo y la maternidad, pero quizá había llegado el momento de adoptar un nuevo enfoque. A las 9 en punto se abrió la puerta principal y Emily entró en el piso, seguida de Russell. La chica parecía animada, con las mejillas sonrojadas. «Mamá, el planetario ha sido increíble», exclamó tirando la mochila al sofá. «Shurian, nos han enseñado cómo se forman los agujeros negros y qué pasa cuando la materia cae en ellos. Y también vimos maquetas de distintas galaxias». «Suena fascinante», sonrió Laura, complacida por el entusiasmo de su hija. «Russell, gracias por elegir un programa tan interesante». Él asintió, quedándose junto a la puerta. «Emily mencionó el próximo concurso. He anotado la fecha e intentaré asistir». «Bien», notó Laura que Emily se tensaba al oír esas palabras. «Creo que será importante para ella contar con el apoyo de ambos padres». Cuando Russell se marchó, Emily se acomodó en el sofá junto a su madre. «Lo está intentando», dijo Laura con cuidado. «Es una buena señal». Emily se encogió de hombros. «Supongo que sí. Es extraño verlo tan... diferente. Antes siempre estaba tan seguro de sí mismo. Siempre sabía qué decir. Ahora es como si siempre tuviera miedo de equivocarse». «La gente cambia después de situaciones difíciles», dijo Laura suavemente. «Creo que tu padre ha cambiado mucho en los últimos meses». «¿Has cambiado tú?», preguntó Emily de repente, mirando a su madre con atención. Laura se lo pensó un momento. «Sí», admitió. «Creo que me he hecho más fuerte, más segura de mí misma, y he aprendido a apreciar las cosas que realmente importan». «¿Cómo qué?». «Como tú», sonrió Laura, abrazando a su hija. «Mi trabajo, poder elegir mi camino». Emily se apretó contra su madre y permanecieron así sentadas durante unos minutos en un silencio acogedor. «Mamá», dijo por fin la niña, «¿eres feliz ahora?». Laura no esperaba una pregunta tan directa y se preguntó, ¿era feliz? Después de todas las dificultades, el dolor, las decepciones. Creo que la felicidad no es un estado permanente. Son más bien momentos que van y vienen. Y sí, tengo muchos de esos momentos ahora mismo. Cuando veo tu éxito en natación. Cuando creo una nueva joya y sale exactamente como quería. Cuando tú y yo vemos una película un sábado por la noche, envueltos en una manta. Emily asintió, como si se hubiera dado cuenta de algo importante. ¿Así que divorciarnos de papá fue lo correcto? Para nosotros, sí, dijo Laura con firmeza. A veces desprenderse de algo es la única manera de seguir adelante. Al día siguiente fueron al mercado del agricultor, una nueva tradición en sus vidas desde el divorcio. A Laura le encantaba pasear entre los puestos de verduras de temporada, panes caseros, quesos y miel. Emily solía elegir lo que cocinarían para la cena y luego ayudaba a prepararlo. Por la noche después de acostar a Emily, Laura salía al pequeño balcón de su piso. El aire primaveral era fresco, con el ligero aroma de los árboles en flor.
Contempló las luces de la ciudad, reflexionando sobre los extraños giros del destino que la habían traído hasta ese momento. Si alguien le hubiera dicho hace un año que estaría divorciada, viviendo en un piso nuevo, con un negocio próspero y planes de irse a Italia, no se lo habría creído. Entonces todo parecía tan desesperado, tan confuso. Pero la vida continuaba, abriendo nuevas posibilidades, nuevos horizontes. Incluso Russell parecía estar encontrando su camino, aunque no tan fácilmente como había planeado. Laura no se regodeaba en sus problemas, ni los veía como su venganza. La verdadera venganza, si es que esa palabra era apropiada, residía en su libertad, en su fuerza, en su capacidad para construir una nueva vida en sus propios términos. Mirando las estrellas, pensó en el hecho de que la decisión que había tomado aquella noche, cuando se quitó el anillo de boda y lo puso sobre la mesa, no era el final, sino el principio. El comienzo del camino hacia su verdadero yo, hacia una vida sin compromisos con su propia conciencia, hacia la verdadera felicidad que no dependía de las decisiones y acciones de otras personas. Y esta fue quizá la victoria más importante de todas.